Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero. Estamos en FM Millennium 106.7 como todos los martes, desde las 21 hasta las 22 horas, con toda la información de mercados y toda la información de economía que usted precisa saber para empezar a invertir. Yamile, ¿cómo estás? Santiago Bulat, muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Tenemos preguntas, ¿dónde se comunican con nosotros? Tenemos preguntas para esta noche, vamos a leerlas en un rato. Y si quieren mandar nuevas preguntas, lo pueden hacer por Facebook e Instagram a Equipo Bulat. En Twitter nos buscan como Equipo Bulat también. O por mail a equipo.bulat@gmail.com. Y ahora incorporamos el WhatsApp. Y ahora tenemos WhatsApp. Exactamente. Nos pueden mandar un WhatsApp al 11 21 87 10 67. 11 21 87 10 67. Ahí trataremos de contestar todas las preguntas que tenemos, que ya hay un par acumuladas, así que en el medio del programa estaremos también tratando de responderlas con todos ustedes. Neri Persichini, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos? Bárbaro. Semana movida. Semana movida. Por suerte el mundo está empezando a acompañar. Hoy vimos que los índices de Wall Street recuperaron parte de lo que habían perdido a medida que la guerra comercial y las tensiones geopolíticas amainaron, bajaron su intensidad. Vemos que el índice de volatilidad, ese índice que habla un poco del temor de los inversores, bajó, está en la zona de 15, no de 20. Y vemos que el S&P 500, para los inversores que siguen el análisis técnico, recuperó la media de los 100 días. Una señal que es al menos optimista. Y además, lo que tenemos en el frente internacional es que hay buenos balances que le están dando sustento a las valuaciones. Después, si querés, te cuento uno muy puntual. Bella Chao. Bella Chao, Casa de Papel y Netflix. Muy bien, muy bien. Martín Botti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Linda semana para Sturce también. Interesante la semana, ¿no? Creo que todos estábamos esperando a ver qué pasaba en la presentación del informe de política monetaria de ayer. Me parece que lo más destacable que hubo, digamos, en la presentación y que no sorprendió, me parece, fue el intento de dar un discurso de alguna manera con un tono hawkish, ¿sí? Ante todas las dudas que estaba teniendo el mercado sobre la dinámica futura de las tasas de interés, sobre si el Banco Central tenía margen o no para ubicar la tasa en relación a la necesaria, digamos, para generar una baja en la inflación. Y me parece que trató de dar una señal hawkish avisando que a partir de mayo estaba dispuesto a subir la tasa de interés al nivel que sea necesario si la inflación no bajaba después de la concentración del impacto de precios regulados en el primer cuatrimestre. En un ratito vamos a estar escuchando al presidente del Banco Central. Esto es el Inversor Bolsero y así arranca. Jóvenes economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el Inversor Bolsero. Neri, contame un poquito, ampliemos el tema de los balances de afuera y cómo también se va calmando el índice de volatilidad. Bueno, como te comentaba, el VIX llegó a tener un máximo de 30 a 35 puntos a mediados de febrero. Esto hablaba del temor que tenían los inversores a la hora de invertir en acciones. Por suerte este índice está bajando la volatilidad en la medida en que la cuenta de Twitter de Trump está más calmada, que no hay tensiones comerciales. Se podría hacer una regresión ahí, ¿no? De cuántos tweets. La variable Dummy, la variable dicotómica, claro, es la verborragia de Trump a la hora de tuitear y de mandar misiles, ¿no? Porque es algo muy extraño, ¿no? Que el viernes nos fuimos a acostar sabiendo que estaban bombardeando Siria y hoy nos levantamos y tenemos, o sea, 2 días hábiles después, tenemos a los índices subiendo arriba de 1%, con el S&P recuperando la media de los 100 días, como decía, y además buenos balances en Estados Unidos que le están dando sustento a las valuaciones. Claro. Y sobre este punto quería detenerme un poquito con Bella Chao y con La Casa de Papel, que es el caballito de batalla de Netflix en el último trimestre, si se quiere. Esta compañía que se dedicaba principalmente a alquilar productos y películas y series en DVD, que ahora pasó un formato digital de streaming, acaba de anunciar que La Casa de Papel, o Money Heist, como se le dice en inglés, es la serie en idioma no inglés más vista en la historia de Netflix. ¿Más vista en la historia de Netflix? En la historia de Netflix. Y esto hace que Netflix sea una máquina de ganar dinero. Mira, para decirte una cosa, un dato muy importante, el mercado esperaba que Netflix sumara 6,6 millones de usuarios. Bueno, Netflix lo superó y aumentó 7,4 la cantidad de millones de suscriptores activos.
los resultados batieron todas las expectativas. Y este dato es demoledor. Los ingresos del primer trimestre de 2018 aumentaron 43% en dólares. Repito, 43% en dólares, interanual. Una locura. Sí, estamos hablando de una ganancia de 290 millones de dólares en el primer trimestre, que es la más alta para un periodo de 3 meses y además supera todo lo que había recaudado en 2016, para que veamos el fenómeno de crecimiento de Netflix. Hoy Netflix vale 133 mil millones de dólares en la bolsa, un cuarto del PBI argentino o 2 veces el PBI uruguayo. Así que cada vez que prendan la tele, piensen en estos números. Increíble, increíble. Bueno, por el plano local y hablando de cómo cerró particularmente hoy el mercado, 1.32 arriba también. Viene un mercado bastante planchado, lo estamos viendo, no genera demasiadas oportunidades. Hoy hubo un acople, pero sí, si lo miramos en dólares, el mercado está lateralizando hace unas cuantas semanas. La verdad que las alternativas que tenemos no son muy buenas y yo en lo personal veo más valor hoy por hoy en la renta fija que en las acciones. Hasta que no tengamos una buena noticia que fomente que los inversores quieran tomar un poquito más de riesgo, yo sigo prefiriendo los bonos hoy por hoy. Y dicho sea de paso, ahora vamos a hablar bastante de bonos a partir de las LEVAC. Exactamente, porque bueno, es uno de los temas que tenemos que tocar hoy particularmente. Al alza estuvo Galicia, 4,14%, siendo la acción que más subió en la jornada. Banco Macro también, 3,34%. Que hoy vamos a tener un día que vamos a hablar del Banco Macro, ¿es así? Sí, el Smart Money se lo dedicamos a esta empresa del rubro financiero. ¿De qué viene el Educando al Inversor, Martín? En el Educando vamos a tratar de ir un poco de lo financiero a lo macro, ¿no? Vamos a tratar de extraer las expectativas del mercado, de los precios de los activos financieros, y esto lo podemos usar como insumo para que los ahorristas o los inversores puedan utilizarlo para tomar decisiones de alocación de cartera. Muy bien. Bueno, ya yendo a los temas que nos competen más del ámbito local y para analizar también me parece interesante hacerlo en conjunto con ustedes. Hoy tuvimos una nueva licitación de LEVAX con propuestas que alcanzaron 524.599 millones de pesos y se adjudicaron 512.482 millones para un vencimiento que era de 586.616 millones, lo cual te deja alrededor de un 86% del total que se renovó, es decir, quedaron pesos líquidos en la calle. Y una de las cosas que fueron pasando en el último tiempo, y ahora también vamos a escuchar a Sturzenegger en su discurso del IPOM, tiene que ver con cómo fue la esterilización de moneda en los últimos meses, que cambió la dinámica que venía teniendo. En marzo y en abril la esterilización vía tipo de cambio fue muy superior a lo que conocíamos antes vía la tasa de interés, ¿no? Vía las LEVAC, y es algo que se está repitiendo y algo que el Banco Central también le puso un poco el freno. De hecho, si vemos el tipo de cambio, en esta semana no intervino, en la semana pasada no intervino, esta semana tampoco, y el tipo de cambio lograron mantenerlo también, diciendo y sosteniendo que iban a seguir vendiendo dólares. Aclaremos, Andy, que esterilizar significa sacar pesos del sistema. Sí, exactamente, es verdad. Buen dato. Por lo general, después de alguna emisión por otro canal, como por ejemplo, en el pasado el Banco Central compraba divisas al Tesoro, que el Tesoro conseguía mediante endeudamiento externo, y el Banco Central, por supuesto, tenía que comprar los dólares con pesos que emitía. Exacto. Pero para que esos pesos no quedaran en el mercado y generaran alguna presión inflacionaria, el Banco Central, vía instrumentos de política monetaria, como puede ser la LEVAC, los PASES o las LELIC, aspiraba. O sea, cuando hablemos de esterilización estamos hablando de pesos que salen del sistema. Muy bien, Neri, gracias ahí por la interrupción. 74,6% se concentró en el tramo más corto. Otra de las cosas que ya veníamos viendo quizás en la última licitación, inversores acortando plazos, Martín. Sí, y eso me parece que es interesante en función de lo que dijo el presidente del Banco Central ayer. Los inversores posicionándose en el tramo corto, básicamente la señal que están dando es que esperan que las tasas de interés no bajen en el corto plazo, con lo cual la reinversión el próximo mes, por ejemplo, se puede hacer una tasa que no sea más baja que la actual. Con lo cual me parece que es una señal interesante del mercado que leyó un poco lo que dijo Sturzenegger ayer. Antes de seguir con el análisis de esto, escuchémoslo al presidente del Banco Central. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Quizás la tentación hubiera sido no estar hoy aquí, pero justamente acá estamos, ¿no? Para rendir cuentas, que de eso se trata el sistema. Se trata básicamente de establecer reglas, hacerse cargo y que los funcionarios puedan explicar su visión, puedan explicar qué es lo que van a hacer para cumplir con sus objetivos.
y de eso se trata lo que estamos haciendo acá y me parece que es parte del marco institucional que estamos queriendo construir. El dato malo de inflación, no llegamos a comentarlo acá, de hecho, el dato de marzo, ¿no? Salió después. Salió después de la emisión del último programa, así pasan tantas Claro, cosas eso, en Argentina que queda lejos. Exactamente. El dato de inflación fue 2,3. 2,3 y 2,6 la núcleo, quizás es el dato que más preocupó. De hecho, si vemos el informe que preparó Sturzenegger, llega hasta diciembre, lo de la núcleo y el proceso inflacionario, y después los créditos llegan hasta marzo, lo cual es un poco gracioso. Pero bueno, ahí hablaba del dato preocupante de marzo, la verdad que ya empezó a hacer bastante más ruido. Si vemos la evolución de los comunicados de política monetaria hasta acá, vemos cómo de a poco intenta ponerse más firme en decir, bueno, en cuanto pueda, en cuanto lo necesite, voy a apretar el gatillo necesario para que suba la tasa de interés, y así lo comentaba también en el informe de política monetaria. Esa inflación del primer trimestre que ha tenido un incremento que consideramos transitorio y que en nuestros escenarios baja pronunciadamente a partir de mayo. Entonces, un poco de lo que se trata hoy es de explicar cómo estamos viendo ese proceso, por qué nosotros pensamos que eso es lo que va a ocurrir. Sabemos que para ello la inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Vamos a hacer el argumento de que eso es a donde apuntamos y lo que creemos que va a ocurrir, que ese es nuestro escenario. Claro, y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés. Bueno, efectivamente, la tasa de interés, la tasa de inflación va a bajar a partir de mayo, en la medida que la concentración de aumentos tarifarios se dio fundamentalmente en el primer cuatrimestre del año. Abril va a ser un dato muy malo también de inflación, claro, en línea con el de marzo. Por eso ya habló de mayo, o sea, es recién lo que sepamos en junio que pasó en mayo, y ahí vamos a tener alguna movida. Digamos, abril ya lo descartó. Se concentró en mayo, y ahí me parece que la regla en el primer audio, ¿no? Cuando hablaba de una regla, Sturzenegger, me parece que la regla que él quiere establecer es darle la señal al mercado de que va a subir la tasa de interés si la inflación no se desacelera en forma brusca, en forma suficiente. Lo que no aclaró es qué implica que la inflación se desacelere en forma suficiente. ¿Qué números mensuales vamos a estar viendo entre mayo y diciembre para que, bueno, el Banco Central decida aumentar el sesgo contractivo de la política monetaria? Y acá te pongo algunos números. Si, pensando en lo que es la meta del 28 de diciembre, ¿no? Este 15% de inflación para el año, si abril nos da en la zona de 2,5%, que es más o menos lo que se está estimando en el REM, digamos, en el promedio de las consultoras, necesitaríamos una inflación promedio mensual entre mayo y diciembre de 0,5%. ¿No? Digamos, una inflación que para la Argentina es muy difícil de alcanzar. Pero si nos vamos a un número un poco menos ambicioso, un 20%, que es un poco esta meta no oficial que trascendió, que se estaría poniendo el gobierno ahora, ahí necesitamos una inflación en torno a 1% mensual, que también es muy baja, ¿no? Para los registros que viene teniendo Argentina. Recordemos que el año pasado, con el tipo de cambio prácticamente anclado durante todo el año, tuvimos una inflación núcleo promedio de 1,6%. No es una baja muy fuerte este 1%. Me interesa que nos detengamos ahí en lo que decías de tipo de cambio, y te escucho, Neri, después de escuchar el tercer audio del IPOM. Quizás una cosa que podríamos, poner sobre la mesa es esas intervenciones en el mercado cambiario. Bueno, los últimos 6 días no fueron necesarias, incluyendo el día de hoy. Si hay que intervenir de la misma manera, lo seguiremos haciendo, ¿eh? No es que pensamos necesariamente que este episodio, este capítulo de intervención terminó, en absoluto. No vengo a decir eso acá. Bueno, está acá mencionando que está reconociendo el segundo canal de transmisión, que es el tipo de cambio, que hace unos meses estaba prácticamente descontado, que no existía. Entonces celebro que Sturzenegger ahora reconozca que existen otros canales. Entonces, mientras no aumente la tasa en mayo, sí va a estar haciendo política monetaria a través de esterilización, como bien decía Santi, vendiendo dólares. Para ponerlo en números, vendió entre el 5 de marzo y la fecha más de 2.400 millones de dólares. ¿Sí? Y es una señal importante, porque no hace falta al mercado estar viendo ventas todo el tiempo, sino que ya con lo que acaba de hacer, claro, y con la postura que hizo, sabe que si estás comprando dólares hoy, lo vas a comprar caro, porque el Banco Central va a hacer todo para que no siga subiendo. ¿Te parece, Yami, si dejamos descansar un poco a los oyentes y después les prometemos una entrevista muy buena? Me parece muy bien. 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 22 hacemos el Inversor Bolsero. Escuchamos a King haciendo Nothing in My Way. Se comunican con nosotros al 11 21 87 10 67. Ahora sí, el turno
del Educando al Inversor. ¿Querés aprender a realizar mejores inversiones? Educando al Inversor con Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini. Bueno, como charlábamos hace un rato, en esta columna del Educando al Inversor de esta semana nos vamos a dedicar a un ejercicio que puede ser relevante y de utilidad como un insumo para el ahorrista a la hora de tomar decisiones de alocación de cartera. Un poco recogiendo el guante de Neri en el último Educando con su kit del inversor, existen algunas variables macroeconómicas dentro de este kit que pueden ser de relevancia, digamos, para calibrar el posicionamiento en cada activo teniendo en cuenta el trilema argentino, ¿no?, entre dólar, inflación o tasa de interés. En este sentido, un inversor puede optar por posicionarse en Lebac si espera que la tasa de pesos le gane a la inflación y al dólar durante el horizonte de inversión, o bien en caso contrario puede apostar a un bono en dólares si espera que un movimiento del tipo de cambio supere a la tasa de pesos. Ahora bien, esto es fácil decirlo, pero si no somos expertos en análisis macroeconómico, ¿cómo podemos estimar la dinámica futura de estas variables con alguna consistencia sin limitarnos simplemente a hacer futurología? ¿A qué información podemos recurrir para tomar la decisión de posicionarnos en dólar, tasa o inflación? Una posibilidad que tenemos en el mercado local es preguntarle justamente al propio mercado cuáles son sus expectativas. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tener en cuenta que los inversores opinan a través de sus decisiones que se expresan en los precios de los activos y que representan el promedio de las propias expectativas del mercado. Y estas expectativas son importantes porque están respaldadas por la propia toma de riesgo de los inversores, con lo cual pueden ser un insumo interesante para el ahorrista a la hora de tomar decisiones. Para poder realizar un ejercicio en el mercado local podemos tomar bonos que resulten similares en un aspecto que es muy importante, que es la duration, la duración del instrumento, que ahora vamos a explicar un poco lo que es, y que difieran justamente en las variables que queremos analizar, ¿no?, como son la moneda y la tasa de interés. Para ponerlo simple, la duración es una medida de la vida promedio remanente del bono, ¿no?, de qué tan largo es el bono, y es un indicador que cualquier inversor puede encontrar en todas las plataformas que presentan cotizaciones de bonos de renta fija. En este sentido, para el ejercicio podemos tomar 3 bonos que tienen una duration muy similar, pero difieren en su moneda de emisión. El Bonar 2021, que es un bono en dólares, sí. El Bonser 2021, que ajusta por ser, y el Bonte 21, que es un bono a tasa fija que se emitió hace algunos años. Entonces, tomando estos 3 instrumentos, le podemos preguntar al mercado cómo está viendo el dólar y la inflación para los próximos años, y en función de ello podemos comenzar a plantear una estrategia de inversión. Para calcular estas expectativas, podemos comparar el rendimiento del Bonte 21, que es el bono en pesos, hoy rinde 19,5% anual, contra el 3,3% en dólares que rinde el Bonar 21, y esto nos arroja que el mercado está esperando entre 2018 y 2021 una suba del precio del dólar de 15,6% anual. Asimismo, si comparamos el Bonte 21 con el Bonser 21 para extraer las expectativas de inflación, lo que estamos viendo es que el mercado espera que la inflación promedio entre 2018 y 2021 va a ser de 14,7%. Recordemos estos números. Aumento del dólar de 15,6% anual promedio, inflación promedio de 14,7% anual entre 2018 y 2021. Tomando estos números, entonces, podemos plantear la regla para el inversor, que siempre es la misma, ¿no? Comparar las propias expectativas, las expectativas del inversor, con las expectativas del mercado, que ahora sabemos cómo extraerlas del precio de los activos financieros. Con lo cual, si el inversor espera un ritmo de evaluación superior al que espera el mercado, resulta muy atractivo posicionarse, por ejemplo, en Bonar 21, que es un bono en dólares. Asimismo, si el ahorrista o el inversor estima una inflación que va a ser superior a la que está proyectando el mercado, ¿no?, extraída del Bonser 21, entonces este bono está ganando atractivo, porque podemos esperar una ganancia de capital por posicionarnos en este bono. Otra posibilidad es analizar una expectativa de que el mercado evalúe que el Banco Central va a reaccionar en forma agresiva a esta inflación que está esperando el mercado. Recordemos que este promedio de inflación de 14,7% anual se ubica muy por encima de las metas del Banco Central, ¿no? Digamos, meta de 15% este año, 10% el año que viene y 5% en 2020, con lo cual uno podría esperar que el Banco Central mantenga tasas de interés altas. En ese sentido, la Lebac o los bonos que tienen tasa en pesos pueden resultar atractivos. En conclusión, y teniendo en cuenta, digamos, este análisis, es interesante pensarlo un poco yendo... En general solemos ir de lo macro a lo financiero, ¿no? Tomamos expectativas y en función de eso tomamos decisiones de inversión. Ahora lo que estamos haciendo es invirtiendo un poco el orden, yendo de los precios de los activos a las expectativas
y las incluimos dentro de los modelos para preciar de alguna manera activos financieros. En el Educando de hoy, lo que tratamos de hacer básicamente fue añadir una herramienta complementaria para darles a los ahorristas un nuevo instrumento que les permita convertirse en inversores. Muchísimas gracias, Martín, clarísimo como siempre. Vamos a hacer una pequeña tanda y después de eso vamos a estar haciendo Smart Money, y después de eso vamos a tener una muy linda nota con Lean Fisanotti, así que quédense porque es muy interesante todo lo que está pasando con el financiamiento en los distintos canales que hoy tiene el mercado de capitales, y también qué podría suceder ante una eventual suba de tasas. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Club 31, Bar and Resto. Un espacio ideal de encuentro en el corazón del exclusivo barrio de Recoleta. Cocina de autor, internacional e innovadora. Ofrece una amplia variedad de platos que incluyen opciones libres de gluten. Una experiencia gastronómica contemporánea que invita a degustar en un ambiente cálido, tranquilo y sofisticado. Reservas al 429-9880 o al mail restaurant@recoletagrand.com. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Escucha Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Fin de espacio publicitario. 106.7. Escuchar o no escuchar. Esa es la cuestión. Seguimos en el inversor bolsero y ahora el turno de Smart Money de la mano de Neri Persichini. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. Bien, arrancamos un nuevo Smart Money y esta vez volvemos a hablar de acciones. Un tipo de activo que venimos postergándolo un poquito porque bueno, la renta fija es la que más se está acaparando. Pero bueno, hoy voy a comentarles y contarles, a mostrarles uno de mis activos favoritos en el rubro financiero. Estamos hablando de Banco Macro. Es una empresa que tiene una presencia federal en el país. De hecho, sin temor a equivocarnos, estamos hablando del banco más federal del país porque tiene 448 sucursales, de las cuales el 80% está ubicado en el interior del país y el 13% en la provincia de Buenos Aires. El 7% restante, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Es agente financiero en 4 provincias: Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán. Esto quiere decir que los empleados públicos cobran sus saberes a través de este banco. Sí, estamos hablando de una entidad que tiene 3,4 millones de clientes minoristas y casi 100.000 clientes corporativos.
Es una entidad que tiene el foco en individuos de bajos y medios ingresos y también en pequeñas y medianas empresas. El banco empezó a operar en el año 85 como una institución financiera no bancaria y hoy se ha convertido en el banco privado local con la red más grande de sucursales en el país. Es un dato no menor. Macro fue fundado por las familias Brito y Carballo, quienes actualmente continúan siendo los accionistas mayoritarios. Precisamente este vínculo de Jorge Brito con Macro fue la que detonó, si se quiere, alguna turbulencia en el precio de la acción. Sí, en el último tiempo. Sí, bueno, supuestas conexiones con la ruta del dinero acá, de Brito, generaron que el precio de la acción se desplomara. Que él mismo dio un paso al costado. Dio un paso al costado, pero el daño en el mercado ya estaba hecho. Sí, eso sí. Por eso mismo ahora, en breve les voy a contar por qué yo veo que hay valor en Macro, porque si bien desde el directorio, desde la presidencia puede haber algún rastro de no muy limpio, en materia de negocio, Banco Macro está muy saludable. Y en particular estamos hablando de que si tomamos el ranking de activos que elabora el Banco Central, estamos hablando del 6º banco más grande y el 4º más grande entre privados. Estos mismos puestos de 6º y 4º también los ostenta si miramos el ranking de depósitos y de préstamos. Pero Banco Macro es el banco número 1 entre privados si miramos el ranking de patrimonio neto. Así que a nivel patrimonial, Banco Macro es de lo mejor que podemos encontrar hoy en la bolsa argentina, si miramos bancos. Ahora, yo arranqué por Macro, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el sector bancos por una sencilla razón. Porque Argentina tiene el canal de crédito muy retrasado con respecto a lo que son otros países de la región. La métrica que principalmente miramos es el de créditos al sector privado sobre PBI. Esa relación en Argentina hoy es del 14% nada más. Crédito al sector privado sobre PBI, 14%, sí. Sí. Está bien. Brasil 62. Perú 36. O sea, por encima del... tendríamos que duplicar y todavía no llegaríamos al nivel de Perú. Colombia 47. Bueno, Chile es otra liga, 112%, pero si miramos el promedio latinoamericano, 52% es la relación de préstamos al sector privado sobre PBI. Así que Argentina con su 14 tiene mucho por recorrer. Si miramos el esfuerzo que está haciendo el Banco Central en términos de bancarización y de financiarización del sistema, me parece que es una buena apuesta para incluir ahí. Ahora, pegamos algunos numeritos de Macro que es muy interesante. En lo que va del año, la acción en Argentina, dicho sea de paso, también cotiza en Wall Street, así que es una puerta de entrada para inversores del exterior, a través de su sistema de ADRs. La acción de Macro está 1,8% en terreno positivo en este año, o sea, está prácticamente neutra, pero si miramos hacia atrás, Macro fue una de las grandes beneficiadas del rally argentino de los últimos años. Sí. En el año 2007 subió 111%. En 2016, 28%, estuvo un poco por debajo de la inflación. 2015, 61,62%. En 2014, 138%. O sea, es una acción que dio muchas alegrías en el pasado y que, a mi entender, podría llegar a repetir. Por supuesto, no con estos números tan espectaculares, porque Argentina no está tan retrasado. Pero es una acción que pesa 4,95 en el índice Merval y que tiene muchas perspectivas. Ahora, ¿todo el ruido que hubo fue oportunidad de compra? Sin duda. El mercado lo que hace es el análisis contra Galicia, que es la otra acción bancaria importante. Perlita. Sí, no sé si tanto perlita, porque a nivel patrimonial y de estructura de activos muestra señales un poco más débiles que Macro, pero principalmente el atractivo de Macro está en la evaluación. A ver, ¿cómo midamos la evaluación? Hay muchas formas. Por lo general se tiran los flujos hacia el futuro y se descuentan una tasa de interés, algo muy complejo. Entonces lo que hace el mercado es tomar múltiplos. Múltiplos son un número dividido otro número y eso se expresa en cantidad de veces. El número que se usa para los bancos por lo general es la relación precio sobre ganancias. Price earning. Sí. ¿Cuántas veces las ganancias del último año permiten recomprar el precio de la acción? ¿Sí? Esa es básicamente la relación. Hoy Macro tiene un price earning de 15,6 años. Mientras que el promedio de bancos maneja una relación de 19. Es decir, Banco Macro permitiría recuperar en 3 años y 3,4 años más rápido la relación de precio con las ganancias propias que los bancos. Otra medida a mirar también es el de precio sobre el valor libre, es decir, cuánto cotiza la acción según el mercado respecto de su valor contable.
Macro también está en una relación de 3,4 contra el sector que es 3,9. O sea, ahí también vemos valor. Si miramos un poquitito más los márgenes y métricas de rentabilidad, el margen neto, es decir, lo que le queda al final del balance respecto de sus ingresos, está en el orden del 25%, lo cual es una medida positiva. Y la rentabilidad sobre el patrimonio neto, el ROE, como se lo conoce en el mercado, está cerca del 29%. ¿Sí? Si miramos el último balance, fue la acción la acción bancaria que más ingresos trajo 47.000 millones en 2017, y la ganancia estuvo por arriba de los 9.000 millones de dólares. Entonces, mi sugerencia, mi visión es que si estamos apostando por el desarrollo del mercado bancario en Argentina, sin dudas Banco Macro es una acción por lo menos para seguir de cerca. Muchísimas gracias, Neri, clarísimo. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Yami? Se pueden comunicar a través de las redes sociales, por Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat y por mail equipo.bulat@gmail.com. Y ahora también lo pueden hacer a través de WhatsApp al 11 21 87 1067. Pequeña tanda y ya venimos, contestamos algunas de sus consultas y en breve la nota con Lean Fisanelli. Este espacio es auspiciado por... En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Gracias, Galicia, Préstamos hipotecarios UBA. Y ahora también préstamos personales UBA, Macanudo, quedamos así. Vengan ustedes a convencerla a Claudia de que elija uno de los dos. ¿No saben que a ella le ofreces una uva y se agarra un racimo? Sacate las ganas con los préstamos hipotecarios y personales UBA de Banco Galicia. No esperes más. Ingresá en bancogalicia.com y conocé cómo solicitarlos. Cartera de consumo válido en el país para préstamos UBA en pesos cumpliendo condiciones comerciales y legales. bancogalicia.com. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon. Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero.
44 minutos pasaron de las 9 de la noche. ¿Qué te parece, Santi, si vamos con las consultas? Dale. Pablo Mozo dice, equipo Bulat, antes que nada felicitaciones por el nuevo ciclo, los escucho desde hace un par de años, vivo en Connecticut, querías consultarle sobre la venta en corto, short telling, tengo entendido que se aprobó, ¿saben concretamente cuándo se va a poder operar? Muchas gracias. 24 de abril, ya hoy dieron la fecha oficial desde BIMA, así que el 24 de abril, hoy dieron la circular 3574, hoy operaciones de préstamo de dólares y la circular 3575 de venta en corto, en la cual dicen que entra en vigencia el 24 de abril. Así que gracias por escribirnos, obviamente, pero esa es la fecha oficial. Ya estaremos contando más sobre la venta en corto en alguna de nuestras columnas. La segunda pregunta es de Alejandro, dice, quería consultarles sobre la conveniencia de mantenerme invertido en Levax o rotar a dólares. En caso de permanecer en Levax, ¿me conviene mantenerme en el tramo corto o comenzar a extender plazos? Gracias. Sí, me parece que teniendo en cuenta las señales que estuvo dando el Banco Central desde el principio de marzo, en el sentido de ponerle un techo al dólar, y también el hecho de que estamos en plena estacionalidad de la liquidación de divisas de soja y maíz, de oferta de dólares de la Argentina, parece que el dólar va a mostrar un movimiento bastante acotado en las próximas semanas, y teniendo en cuenta que la tasa de interés de Levax todavía se mantiene en un nivel bastante interesante en términos nominales, particularmente cuando uno ve el dólar quieto, me parece que para las próximas semanas el carry vuelve a ganar atractivo y me parece que, dado el poco margen que tiene el Banco Central para bajar tasas hacia adelante, como comentábamos al principio del programa, parece que el posicionamiento en Levax cortas puede ser bastante atractivo, por lo menos para las próximas semanas. Muy bien, recordamos nuestras redes sociales. Si quieren mandar consultas, nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat o por mail equipo.bulat@gmail.com. Bueno, un ratito vamos a estar hablando con Lean Fisanotti, que ya estará en unos minutos en línea con nosotros. Uno de los temas que nos quedó pendiente tocar y que por lo menos resaltarlo, tiene que ver con se elevó la calificación de riesgo para lo que es la ciudad de Buenos Aires de AA positivo a AAA, en tanto que se confirmó la calificación de corto plazo en A1 positivo en Argentina. Esto es únicamente para la ciudad de Buenos Aires, debido a que se registró una mejora en el perfil de vencimientos de la deuda y una sensible disminución de la participación de deuda en moneda extranjera, algo a lo que el gobierno, ya lo veníamos contando también, hablando de Nación, también está queriendo apuntar en el último tiempo. Neri, hagamos un repaso de qué podemos esperar esta semana de acá en adelante con el tipo de cambio, hablando de lo que había sucedido también y lo que escuchamos de Federico Sturzenegger. ¿Cuál es tu perspectiva de acá en adelante? Sí, la señal que vemos en el mercado es que desde el Banco Central están alentando a que los inversores vuelvan a confiar en las posiciones en pesos. Estamos hablando de las Levac, que bien comentaba Martina hace un ratito, y también otras posiciones como podrían ser bonos vinculados a tasa Batlar, que es un instrumento que también algún día le podríamos dedicar un espacio. Sí, y también para esta etapa de fuerte proceso inflacionario no podemos dejar fuera de la mesa ni de la discusión a los bonos que ajustan por ser. Estamos en presencia de títulos que rinden en torno a 4% real, o sea, es el spread que te pagan la inflación más 4 puntos reales, y me parece que es una muy buena alternativa, especialmente para el que desconfía del Banco Central. Es una apuesta para los que no tienen la confianza suficiente en que la inflación va a desacelerarse, entonces prefieren que le paguen la inflación más un premio después de que ocurra, como es lo que pasa con el ajuste SER, y no que te lo pague antes con la expectativa de que baje, como lo es con la Levac. Estamos diciendo que hay, por el lado de los bonos SER, una tasa real ex post, como se dice, mientras que con la Levac hay una tasa real ex ante, sujeta a que la inflación baje. Algo de lo que me pareció que me dio un poco de incertidumbre fue cómo calculó Federico Sturzenegger al final la tasa real. Pero bueno, otro tema debatible también con la inflación. Pero bueno. Y con la medición núcleo, que sí, la mira el Banco Central solamente. Exactamente. Estamos ya en línea, como les prometíamos, con Leandro Fisanotti, quien es licenciado en Administración y magíster en Finanzas también. Y que vamos a hablar de uno de los temas que prometíamos, que tiene que ver con el financiamiento de las pymes. Lean, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Te seguimos de cerca y vemos también tus gráficos, y uno de los temas que nos interesa y puntualmente uno que estábamos viendo con Martín tenía que ver con que comienza a observarse el desarme de la línea de inversión productiva. Cuando hablabas de que el financiamiento bancario al sector privado creció un 2% en febrero, pero para la categoría de pequeños y medianos emprendimientos hubo una caída del 2,1%. Pues, ¿se lo podemos adjudicar a alguien? ¿A algo? Sí, a ver, fundamentalmente lo que se está viendo es que los bancos empiezan paulatinamente a restringir la línea de inversión productiva, digamos, esta línea de inversión a tasa regulada que tenían para pequeños y medianos emprendimientos, para pymes, con lo cual se está empezando a detectar que hay más empresas que encuentran dificultad para renovar líneas bancarias, y eso está llevando en muchos casos a que se vuelquen al mercado de capitales. Pero sí, como bien decías, en febrero ya se observa en las estadísticas que publica el Banco Central que hay un cambio en la tendencia, ¿no? Empieza a haber una menor participación de créditos pymes dentro del total de créditos bancarios al sector privado no financiero, y se disocia la tendencia general respecto de lo que es crédito a pymes. Leandro, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Igualmente. Poco retomando la pregunta que te hizo Santi, quería preguntarte cómo estás viendo el financiamiento para el sector, particularmente las pymes, en caso de un endurecimiento en la política monetaria que implique una tasa real un poco más alta a partir de mayo, un poco tomando las palabras de Sturzenegger de ayer. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede ser un nuevo golpe para el sector o existen algunas alternativas a las cuales estas empresas pueden recurrir para de alguna manera morigerar una política monetaria un poco más restrictiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y quisiera separar un poco lo que es la foto de la dinámica de lo que está teniendo el financiamiento PYME en el mercado de capitales. Hoy justo también puse en un Twitter qué pasó en los últimos meses en relación a los cambios de tasa y lo que es la negociación del instrumento hoy por excelencia de financiamiento PYME en el mercado de capitales, mirando la foto de hoy, que son los cheques de pago diferido, ¿no? En 2017 prácticamente el 68% del financiamiento PYME en el mercado de capitales corresponde a los cheques de pago diferido avalados por SGR. Si vemos qué pasó en los cheques de pago diferido avalados y las tasas durante los últimos 14 meses, vemos que la tasa fue acompañando la curva de arbitraje, o sea, se posicionó hacia mediados del año pasado con un spread positivo sobre la curva de Levac y fue acompañando ese rendimiento, con lo cual la primera respuesta que te puedo dar es: si se incrementa, hay un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central que lleva a incrementar las tasas de referencia para las licitaciones de Levac, el primer impacto que va a haber es un incremento en el costo de financiamiento de las pymes, eso sí, sin lugar a dudas. Pero lo otro interesante que se ve es que el volumen no responde en forma directa a suba de tasa, o sea, no es que sube la tasa, baja el volumen, sino que el comportamiento corresponde más a la estacionalidad propia de las necesidades de financiamiento de las empresas, con lo cual la primera respuesta que podemos explayar desde la intuición que nos da el análisis de estas variables, es decir, va a haber un impacto en costos, pero el mercado de capitales va a ir ajustando, o sea, y como siempre decimos, el mercado de capitales siempre está disponible, ajusta la tasa, o sea, va a mantener un spread, el inversor va a buscar un rendimiento por sobre su tasa libre de riesgo doméstica, que podríamos decir que en pesos sería la tasa de Levac, pero el financiamiento PYME está presente. Y si miramos lo que es la evolución de los instrumentos que tienen las pymes disponibles, hoy vemos que la curva está tendiendo a alargarse, el mercado está ganando en profundidad, y esto tiene un gran mérito lo que ha hecho en tarea de difusión tanto la Comisión Nacional de Valores, lo que hemos hecho desde el Mercado Argentino de Valores, el trabajo de la SGR, para llevar más empresas a, por ejemplo, emitir obligaciones negociables SIM, pero las ON Pymes GNB garantizadas,
donde hoy están buscando tasa variable, tanto en pesos o tasa fija en dólares, y pueden irse a plazos que están siendo hoy en 24, 36 meses en pesos o hasta 48 meses en dólares, lo cual está extendiendo mucho el horizonte de financiamiento. ¿Qué va a suceder? Bueno, nuevamente, en pesos la tasa, la tasa flotante va a ir ajustando en el corto plazo, pero si las previsiones del Banco Central, que hablan de un proceso de desinflación que se acelera hacia el segundo semestre del año, con una consecuente baja en las tasas, si esto ocurriera, las empresas van a poder ir acompañando esa reducción en su costo financiero. Así que la coyuntura es interesante para las pymes, pero sí con esta luz de alarma desde el punto de vista de la sustentabilidad del financiamiento que mencionábamos al principio, que es que los bancos, que hoy corresponde al grueso de financiamiento para las pymes, está empezando a reducirse, se tiene que dar esta migración hacia el mercado de capitales. Leandro, buenas noches. Neri Persichini te saluda. ¿Cómo estás, Neri? ¿Qué tal? Muy bien. Vos hablabas muy bien de la parte de empresas y acceso al financiamiento en el mercado de capitales. Ahora yo te quiero llevar a la otra vereda, la parte de los inversores, quienes aportan el capital. Y puntualmente quisiera detenerme en los minoristas. Recomiendo que te sigan en Twitter, que siempre pones muy buenos gráficos, LFISAN. Y puntualmente quería ver el tema de los fondos comunes de inversión, que vos acá das un dato que es muy contundente, que creció 88% la cantidad de cuentas cuotapartistas de personas físicas. Es decir, hay cada vez más inversores que se animan a suscribir una cuota parte de un fondo común de inversión. Quisiera preguntarte cuáles son las fortalezas de este vehículo de inversión y qué perspectiva tenés de acá hacia adelante. La industria de fondos comunes de inversión está teniendo un crecimiento muy marcado, que lo vimos durante todo el año pasado, en buena parte gracias a la incorporación de inversores minoristas, y eso se vio en forma muy marcada y muy acelerada a partir de la liberación de los fondos del blanqueo de capitales y el crecimiento que tuvieron los fondos denominados en dólares. Entonces, no solamente aparecieron más inversores retail siendo fondos comunes de inversión, sino que también incrementaron sustancialmente su inversión promedio. Esto todavía le ha generado un crecimiento muy grande a la industria durante los últimos 2 años, diría yo, pero la industria a nivel comparativo, así como antes escuchaba que comparaban el desarrollo del mercado de crédito en Argentina respecto a sus pares regionales, si miramos lo que es la comparación de la industria de fondos comunes de inversión respecto de los pares regionales, nos da un margen de crecer todavía entre 3, 4, 5 veces para equiparar la participación que tiene la industria en el PBI. O sea que todavía está, el potencial de crecimiento todavía es enorme, y esto debería ser un gran catalizador de que haya más participación de inversores en el mercado de capitales por las ventajas que tiene el utilizar el vehículo fondo común de inversión, sobre todo para el pequeño inversor y también para colaborar a la asistencia de la tesorería de las compañías para manejar la liquidez. Las ventajas que tienen los fondos son bastante conocidas, ¿no? El manejo profesional de la cartera de inversiones por parte de un administrador, la segregación del riesgo entre una sociedad gerente y una sociedad depositaria, la liquidez que tienen, la posibilidad de ir armando una cartera diversificada con bajos costos de transacción y con un pequeño capital. O sea que al inversor minorista la recomendación que siempre se le da es acercarse a los fondos comunes de inversión. Hay una oferta muy amplia, hay aproximadamente 47, 50 familias de fondos disponibles en Argentina, tanto de lo que son las administradoras bancarias, a las que probablemente quien tiene una cuenta bancaria puede acceder, como también a las independientes, que muchas veces ofrecen productos más boutique, un poquito más sofisticados para los inversores. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Inversor Bolsero, un honor.
un gusto estar con ustedes, a disposición. Muchísimas gracias. Yami, contestamos la última rápido, así nos despedimos con eso. Exactamente. Buenas noches. Mi nombre es Patricio. Quisiera hacer una pregunta. Dice, en el programa del martes pasado, en la entrevista con Ernesto Alaria, le consultaron por la posibilidad de que Argentina pase a ser emergente. Si él creía que eso iba a implicar una suba en el precio de las acciones o, por el contrario, una baja. Al final, el entrevistado no respondió a esta pregunta. Quería saber si podrían explicar por qué podrían llegar a bajar, nos dice al final. Bueno, esto creo que lo habías explicado en algún momento con cómo espera el mercado siempre mira para adelante un poco, y muchas veces eso resulta que está en precio finalmente. Entonces una noticia que ya está implícita en los precios finalmente termina haciendo que se tomen las ganancias de ese movimiento que se hizo previamente, y eso lleve a que muchos inversores que antes habían comprado vendan y eso tire el precio a la baja, pero no significa que sea una baja rotunda y se extienda. No, pero hay una particularidad, que desde que MSCI, que es la empresa que nos cataloga como emergentes o no, toma la decisión, pasan prácticamente 12 meses, un año, hasta que efectivamente se concreta. Exacto, entonces me parece que en esos 11 meses y medio, si querés, puede llegar a haber un rally, puede llegar a haber buenas noticias, más si Argentina acompaña desde el plano institucional y fiscal, que son las grandes cuentas pendientes que tenemos. Gracias Neri, gracias Martín, gracias Yamile y gracias a todo el equipo. Este sábado a las 14, El Inversor por Canal Metro con 2 invitados de lujo, Andy Clark y Guillermina Tiramonti. Muy bueno, El Inversor, no se perdan. Gracias Juan por estar del otro lado, a todo el equipo de producción y a los chicos de Otro Enfoque que están acá haciéndonos el aguante. Chau, chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero.